Diogu, lehenengo puntua. Primer punto, propuesta de aprobación si procede del acta de la sesión anterior de fecha 19 de mayo de 2022. Horrela badagokio. Norbaitek hitzartu nahi du? ¿Alguien desea intervenir en este punto? No. De acuerdo. Si nadie desea intervenir, se aprueba el acta por unanimidad. Bigarrena. Segundo punto, información general del área. Getxo Bono 2022. Eta hogeita bi. En este caso, Íñigo tiene la palabra. Bai, bueno, pues os traíamos información del Getxo Bono, principalmente de las adhesiones, creo que se mandó el correo. Había 258 establecimientos, pero bueno, dado la velocidad del consumo de los 16.070 bonos, creo que era, ¿no? 16.000 de este periodo, pues bueno, vamos a aumentar la información diciendo que ayer se agotaron. Se agotaron, o sea, en 10 días, se han agotado todos los bonos. Y bueno, esa parte de la información, cuando tengamos todos los datos por sectores, etcétera, pues bueno, os los haremos llegar, porque bueno, la campaña pues ayer se agotaron y bueno, hay que recabar todos esos datos, que estén todos canjeados y entonces ya en la siguiente comisión pues os daremos información detallada de qué sectores, por qué sectores han ido más influencia, etcétera. Pero bueno, estos dos datos será. Si tenéis alguna pregunta concreta, más que nada para que veáis los 258 establecimientos que se adherieron y bueno, comunicaros que ayer ya se acabaron los bonos en el primer periodo. Recordar que hay un segundo periodo del 15 de octubre al 30 de noviembre y otro tercer periodo que nos comprometimos a hacer el año que viene, del 15 de marzo al 30 de abril. ¿Vale? Y recordar que en este periodo había 16.070 bonos, 3.520 bonos de 5 euros de bonificación y 12.550 de 10 euros de bonificación. Y que bueno, salieron el día 13 y ayer, día 22, si no me equivoco, se agotaron la primera tanda. ¿Vale? Entonces ya iremos al siguiente periodo. Recordad también que en el siguiente periodo tendremos 15.100 bonos, alguno menos, y en el de octubre y noviembre será de 15.100 bonos. ¿Vale? Volveremos a tener cada ciudadano los 5 bonos de 40 euros, de valor 40 euros, y 5 bonos de valor 20 euros. Y el tercer periodo será de también 16.070 bonos, igual que este primero, que será en ese punto valle. El de octubre y el de marzo son puntos valles que nos pidieron principalmente el comercio, que son puntos valles donde ellos tienen menos ventas, y así hemos planificado esta campaña. Entonces, no sé, si tenéis más preguntas. Carolina. Vale, mi duda obedece que, bueno, ya hemos visto que se han agotado los bonos. Me imagino que luego en algún momento que podamos estar, bien sea o en el foro de empresa o en otro espacio, pues oiremos la evaluación de los mismos, porque el mismo sector, pues, se ha hablado muchísimas veces que no hay una fórmula, ¿no?, específica y supremamente exitosa para los bonos, sino que siempre se hacen diferentes pruebas. Entonces ya oiremos su valoración. Pero lo que sí me preocupa es que, como esta vez, más que todo lo que querríamos entender, si lo tenéis, es qué porcentaje de comercios en relación a los bonos hay. O sea, a ver si me explico. El otro día comentaban, por ejemplo, los compañeros de hostelería, que si los bonos, como no estaban... a ver si me puedo explicar. Como los bonos no estaban, no se decía que durante, por ejemplo, en un restaurante podían consumir X número de bonos máximos. En un fin de semana, si el Fangaloca vendía todos los bonos, se podía llevar todos los bonos de la hostelería del municipio. Esto recuerdo que lo comentaron en el foro. Entonces la pregunta es, ¿sabemos el porcentaje de bonos por comercio que se ha utilizado o que se ha vendido? Creo que he dicho al principio que se agotaron los bonos ayer y estamos recabando toda la información, aunque es verdad que el sistema que hemos utilizado es muy ágil y nos da información rápida y veraz, pues sí que preferimos cuando esté terminado, porque fue ayer a lo largo del día cuando ya se fueron acabando los bonos, cuando esté terminado podemos analizar, creo que lo he dicho, por sectores, etcétera, qué sectores han, no por establecimiento evidentemente, pero sí por sectores, cuáles han sido los que han utilizado más un bono o más otro bono, e incluso, no sé si Irene, podemos verlo por fechas, por periodos de esos 10 días. Vamos a poder tener la información. Eso es. Bai, Irene, hola.
vamos a poder tener la información muy detallada por sectores, por semanas, por empresa, con la información mucho más detallada. Si os digo que ha habido quejas, no, que la hostelería se va a consumir, y no ha sido así. Es decir, yo estoy viendo que no está siendo así. Lo que pasa es que queremos validar todos los bonos. Hemos visto bonos que están mal tramitados por parte de los comercios, estamos rectificando y viendo cómo se pueden arreglar. Y una vez que esté cerrado eso, os presentamos los datos. Yo creo que lo interesante es con los datos completos y ya con todos los bonos validados y verificados, cerrar y hacer un análisis. Y esa información la vamos a tener muy detallada este año. Sí, nosotros tenemos alguna duda sobre cómo se ha hecho la tramitación con los comercios. Hay algunos comercios que se han quejado de que se les ha solicitado información que ya se había solicitado en otras convocatorias anteriores. Entonces, que eso hay que buscar una fórmula de simplificar. No tiene sentido solicitar una información hoy y otra dentro de 3 días. Por otro lado, vemos que hay como 2 partes que son un poco, no sé si diría contradictorias, ¿no? O sea, se pide un certificado de estado al corriente de Hacienda y un certificado de estado al corriente de la Seguridad Social y al tiempo también se hace una declaración responsable de estar al corriente de. Entonces, igual habría que buscar la fórmula de tramitar esas cuestiones. No sabemos si una solución es poner un máximo de bonos o poner un mínimo de bonos garantizados para cada comercio, porque evidentemente hay comercios que la tipología de cada comercio y no solo la tipología, la forma de actuar con los bonos de cada comercio y de gestionar cada uno del comercio también tiene una responsabilidad. Y tampoco entiendo que el ayuntamiento tenga que andar cubriendo los déficits de gestión de algunos comerciantes o de algunas comerciantes. Este es un tema distinto, pero igual sí establecer un mínimo de bonos garantizados por el establecimiento sería una fórmula de garantizar que, bueno, que todos los adheridos tienen algo y luego hay otro número flotante de bonos que el que gestione bien le va bien. Y luego no nos ha quedado muy claro al final si hay comunicación con otras instituciones para poder comprobar los datos y verificar todo este tema de estar al corriente de pagos, etcétera, 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 o si no hay comunicación en ese sentido. Vale. En cuanto a información general, nos estamos encontrando que en algunas convocatorias les pedimos los datos porque cambian de teléfono, cambian de email o hacen un cambio de dirección de establecimiento y nosotros no tenemos constancia porque no lo han comunicado al ayuntamiento. Entonces, cuando vamos a hacer publicidad y vamos a colgar en la web, necesitamos que el teléfono esté verificado, que la dirección esté verificada y que mejor que ellos que lo hagan. Por eso pedimos, pero pedimos unos datos básicos. Pedimos unos datos generales muy básicos de establecimiento, porque sí que vemos que hay entre lo que ellos han informado al ayuntamiento o no han informado al ayuntamiento y lo que nosotros tenemos hay diferencias. Si vas a hacer una campaña de comunicación a la ciudadanía, esos datos tienen que estar verificados y la forma de verificarlos es que ellos nos den la información. ¿Qué nos pasa aún y todo? Pues que hay veces que los correos electrónicos están mal escritos por ellos, entonces, bueno, es decir, que tenemos que verificar. Yo creo que es un trámite que no podemos obviar, aunque a ellos les parezca, claro, el establecimiento que lleva 10 años en el mismo sitio, que no ha cambiado de correo, no ha cambiado de teléfono, no ha cambiado de dirección, entiendo que diga que me están pidiendo, pero hay mucho establecimiento que abre, cierra, cambia y nosotros no tenemos comunicación previa de que lo han hecho, entonces no tenemos... La única forma de verificarlos así. Eso se puede comunicar, se puede establecer distinto. O sea, es decir, quien haya cambiado tiene obligación de hacerlo, quien no haya cambiado no tiene obligación de hacerlo. Quiero decir, de cara a facilitar. Y luego hay una cuestión que sí me gustaría que nos dijeseis cómo afecta el hecho de que te tengan que pedir el DNI y la fecha de nacimiento en el comercio. ¿Hasta qué punto la fecha de nacimiento son 2 datos que van asociados y cómo afecta a esa petición o a esa gestión la ley de protección de datos? Porque claro, de repente le tienes que dar los datos a una persona. En la solicitud firman un documento de tratamiento de datos específicamente donde dice que tienen que pedir el DNI y que tienen que pedir esos datos personales. Entonces, cada establecimiento firma en ese documento del EOPD de 6 páginas que han firmado ellos, firman que van a recoger esa información para el uso y la gestión de la aplicación. En la fecha de nacimiento, mayor de 16 años. Mayor de 16 años. Las bases ponen que los beneficiarios tienen que ser mayores de 16 años. La forma de comprobarlo es por la fecha de nacimiento.
es la forma de comprobarlo. Como tienen que pedir el DNI para meterlo, pues tienen ya el DNI esto y es teclear el DNI y la fecha de nacimiento. Es así como lo hemos estructurado. Dos cosas. Yo creo que si ellos piden el DNI, y aquí creo, habría que comprobarlo, ellos también, los comerciantes o las comerciantes también tienen que comunicar cuestiones relativas al tratamiento de los datos. O sea, no vale con que ellos os firmen a vosotros un papel, sino que ellos también tienen que decir, yo estoy recogiendo estos datos para esto y lo voy a tratar así. Entonces, eso es algo que habría que ver, porque ellos en ocasiones no sabían. La fecha de nacimiento, si es para comprobar la edad, entiendo que eso viene con el DNI. Lo que se ha comprobado con la fecha de nacimiento, lo que sí hemos comprobado con la fecha de nacimiento, pero fue por un error, porque me hicieron que sean más joven, es que si la fecha de nacimiento no coincide con el DNI, no permite avanzar. O sea, es como una forma de verificación, pero tiene unas implicaciones respecto a la comunicación exterior de los comerciantes y de las comerciantes que habría que tener en cuenta. Mejorar, vale. Vale, tomamos nota y como comentaba, Ivo no había llegado en ese momento, en las siguientes ediciones, que todos los 258 que están adheridos podrán seguir en la edición de octubre y abriremos evidentemente el plazo para que se vuelvan a adherir más establecimientos que quieran participar en esas siguientes 6 semanas, o se agoten los bonos, como ha ocurrido el día de ayer. Tomaremos medidas para que sea lo más fácil posible la adhesión y cumpliendo la interoperabilidad y todas las condiciones. Norbaitek. ¿Alguien más desea intervenir? ¿No? Vale, pues eskerrik asko. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Hurrengoa. Ahora pasamos al siguiente punto, al de alimentación kilómetro cero. Vale, eskerrik asko. Bueno, creo que se os ha hecho llegar ya el documento de alimentación que le llamamos kilómetro cero y luego el informe de proceso sostenible, que como sabéis es un punto del Guecho de Quiñes, que cerramos desde el año pasado, un trabajo que se ha estado desde el Departamento de Promoción Económica pues, para impulsar la puesta en marcha de este tipo de comercios, de este tipo de alimentación. La idea era pues, articular una red de comercio local en pro de esta alimentación sostenible, poner en contacto, analizar cuántos locales existían en Guecho y de ellos cuántos estaban interesados en activar esta red y posicionarla. Como dice en el documento, hay 83 comercios, ¿no?, que han respondido a nuestra llamada, de los 186, por lo cual suponen un 45%. En una primera fase se ha centrado pues, en conocer el nivel de interés, en conocer qué es el comercio local, el comercio kilómetro cero, saludable y todas estas definiciones de alimentación saludable que creo que en alguna comisión ya hemos estado charlando. Y en la segunda se ha enfocado un poco ya a talleres concretos, ¿no? 2 talleres concretos de co-creación, que le voy a dar la palabra a Mirene para que explique un poco el detalle de lo que ha sucedido ahí. Y nos tocaría un poco decidir los siguientes pasos a dar. En principio pues sería dar difusión a esta red de comercio, potenciarla, ayudarla para que tome posicionamiento y también facilitar la puesta en marcha de 2 formas de trabajar, ¿no? Una es la sensibilización y la formación en este tipo de alimentación y también el reparto sostenible, ¿no? Irene, básicamente ese es el resumen del trabajo realizado desde el año pasado hasta ahora. ¿Algún detalle más? Norbaitek itxartu nahi du. ¿Alguien desea intervenir? Bai, Ibon. Ivonne, adelante. Nik azalpen gehiago behar ditu, ze hemen Yo necesito más explicaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la segunda sesión, 7, 2 se han caído. En la tercera sesión, 3. No sé si se han hecho 4, pero a lo mejor no hay gente suficiente para celebrar la cuarta. Por lo tanto, con respecto a ese tema, sí que me gustaría apuntar algo. No sé, sí que quisiera alguna explicación más detallada, saber cómo lo han recibido, de qué se ha hablado, si se ha hablado sobre diferentes aspectos, porque aquí hay diferentes aspectos, pero no sabemos hasta qué punto se ha tratado un punto o el otro. Queremos más explicaciones. En resumen, queremos saber lo que se ha hecho y lo que se va a hacer a futuro, porque está muy bien hacer esta investigación o análisis, pero queremos saber qué se va a hacer con ello a futuro. Y aquí, por ejemplo, bueno, después sigo.
Cuando se responda, sigo con lo que iba a decir. Con respecto al tema de la asistencia, es un tema que tenemos en promoción económica muy generalizado. Los negocios tienen interés, pero luego no tienen disponibilidad. Entonces, a las reuniones viene mucha menos gente de la que dice que... O sea, confirman y luego viene menos gente. Reuniones, me ha surgido no sé qué, una tienda que le han robado, le han roto el cristal, no sé qué. Entonces, al final, siempre viene menos gente de la que dice. Interés había por 87 establecimientos de los 100 y pico que os ha dicho Íñigo en participar y colaborar en esta red y estar al tanto de esta red. Y, de hecho, les informamos, les mandamos toda la documentación y les vamos diciendo los avances que vamos haciendo en el trabajo. Es poca gente, pero es mucha gente. O sea, que haya 9, 10 establecimientos diferentes que estén colaborando en constituir una red, para nosotros es un dato positivo, porque es gente que está muy implicada en intentar que esta red se consolide, se conforme, que ellos puedan ser tractores y prescriptores de esa red. Y entonces, bueno, es gente con la que estamos trabajando muy mano a mano, muy tú a tú, para que esto siga adelante. Evidentemente han salido montones y millones de ideas, porque suele pasar, cuando haces un taller de co-creación salen muchísimas ideas que las que se pueden promover. Evidentemente se han priorizado 2 en las que los participantes estaban. Es decir, que quien no está en las reuniones no puede priorizar, han priorizado los que estaban, ¿vale? Los establecimientos que estaban. Y han priorizado 2 temas, que es el reparto sostenible, que es una gran preocupación por parte de esta red, que tiene su lógica, porque ya que son defensores de los valores de la sostenibilidad, pues ellos están preocupados por hacer un reparto, la posibilidad de hacer un reparto, que no contemplan en ningún caso que sea el ayuntamiento quien lo tenga que hacer, sino poder organizar entre todos en el municipio un mecanismo de reparto sostenible, ¿vale? Y luego en el otro, la gran preocupación era formar internamente y formar externamente. Entonces, internamente a los establecimientos para tener un discurso coherente, lógico, que traslade a la ciudadanía lo que son todos esos valores de la sostenibilidad, que se vea y se refleje en los comercios que lo están aplicando, y luego, por otro lado, formar y organizar charlas y difusión hacia la ciudadanía para que entiendan qué es eso, qué es la alimentación sostenible y en qué valores se fundamenta, para que la ciudadanía se vaya sensibilizando, que les parecía muy importante. Entonces, esos son los 2 grandes retos que ahora mismo en los que vamos a hacer foco, y empezamos en septiembre el trabajo. Vale. Bueno, Nico Gora. Yo quiero recordar algo, una petición que hemos hecho en muchas ocasiones y que está muy relacionada con esto. Así, como primera acción o como tercera acción, se podría hacer lo que voy a mencionar. Pero es algo fácil de poner en marcha, algo muy fácil de realizar y que cumpliría 2 objetivos. Es decir, el objetivo de concienciación y también el de distribución. Y es el mercado de productos locales, su implementación concretamente. Hace mucho tiempo ya se habló de ello. En Roma había algo similar que acabó mal, pero ya es una reivindicación que hemos hecho en anteriores ocasiones. Se hace en muchos municipios y no entendemos por qué no se puede llevar a cabo en nuestro municipio con una frecuencia concreta, una vez al mes, en un barrio del municipio, el mes siguiente en el otro, etcétera. Y también me gustaría hacer otro ruego o petición, que es algo que hemos solicitado en más ocasiones, y es lo siguiente. Así, me gustaría que el ayuntamiento se inscribiera como ayuntamiento de Guecho en la red contra el desperdicio alimentario. Se nos ha dicho que el ayuntamiento ya está ahí, pero no está adherido a la red. Es una red institucional gestionada por el ICA y sobre todo coordinada por el ICA, y consideramos que sería un primer paso. Es complicado concienciar a las personas de lo que tienen que hacer, por supuesto, y es más difícil aún si quien tiene que hacer esa labor de concienciación no lo considera importante o no lo hace. Yo considero que es algo muy importante a tener en cuenta y me gustaría que ustedes lo tuvieran en cuenta. Tendríamos que ver a futuro cómo avanzan las cosas y realmente cuáles son las acciones que se ponen en marcha a partir del mes de septiembre. Bye, Carolina. Pues simplemente comentar que como esta pregunta la teníamos escrita, pues evidentemente la damos por contestada. Manifestar que aunque vemos que todavía pues, el proceso está en marcha, pues sí estamos bastante pendientes del mismo
y si creemos que el grupo motor, ese que estamos hablando, o bueno, los comercios que están trabajando activamente, que aunque sean pocos, yo creo que con grupo motor es algo que se tiene que agradecer, esperamos que sea más, pero sí creemos que han dado en el clavo, que es con el tema de la sensibilización ciudadana. Evidentemente la constitución de esta red, que todos queremos que pase, y que luego pasen iniciativas como las que ha mencionado Ivonne, por ejemplo, del mercado de productos locales, etcétera, necesitan mucha sensibilización por parte del ayuntamiento de la importancia del consumo kilómetro cero. Entonces, sí nos gustaría que, ya sé que en septiembre vais a articular la red, pues que esto no se tiene que acompañar con campañas, ¿no? Y que estemos muy pendientes de que sin esas campañas la red va a estar trabajando sobre sí misma, pero necesitamos que tenga una apertura, ¿no? Que llegue un poco más lejos. Solamente eso. Vale, tomamos nota de ambas solicitudes. Bai, Ibon. Simplemente una reflexión. A lo mejor tendríamos que pensar en algo. Si la participación es escasa y si sigue descendiendo el número de participantes, a lo mejor tenemos que buscar otros modelos de participación. Y más allá de la presencialidad, podríamos utilizar plataformas vía Internet u otro tipo de sesiones más breves. No sé, a lo mejor hay otras modalidades, otros tipos de participación que tendríamos que abordar para superar la escasa participación, aunque la participación sea escasa en todos los ámbitos y hay que insistir siempre. ¿Alguien más desea intervenir? ¿No? De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Mirene, muchísimas gracias. Ahora sí pasamos al siguiente punto, el de ruegos y preguntas. En primer lugar, Javier, del Partido Popular, adelante. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos información acerca de la denuncia en prensa de un vecino acerca de la complicación que supone la domiciliación de recibos en el Ayuntamiento de Guecho, sobre todo cuando la alcaldesa presenta el kiosco de autoservicio para, según sus propias palabras, es un paso más en nuestro objetivo de acercar más la administración a la ciudadanía y facilitar la gestión de los trámites oficiales. Aparte de la denuncia que salió en prensa y que me consta que esta persona también la ha dirigido a este ayuntamiento, sí que es cierto que personalmente lo hemos visto y pongo por ejemplo, yo he cambiado de coche y domiciliar el recibo resulta complicado. Es decir, no era tan sencillo como venir con un certificado bancario de titularidad de cuenta y los papeles del coche que te domicilian. No, tienes que esperar a que el primer año te envíen una carta certificada a casa, luego con esa carta certificada pagas y luego ya una vez que has pagado ya si quieres domicilias. En definitiva, es bastante complicado domiciliar las cosas y también me ocurrió cuando cambié de casa con el recibo del IBI. No es fácil y nos gustaría saber, en fin, si desde el equipo de gobierno se está estimando tomar alguna medida para facilitar las cosas. Gracias. Vale, a ver, esta pregunta entiendo que ha venido a la Comisión de Ciudadanía porque, bueno, la vinculáis además con otra cuestión, la vinculáis con el kiosco de autoservicio, por la parte que a atención ciudadana le corresponde. Lo que os puedo trasladar es que evidentemente así se trasladó y así es. La máquina solo está pensada para que se pueda, por un lado, emitir volantes o certificados de empadronamiento y también para poder realizar pagos de recibos que ya han sido emitidos con la carta de pago impresa. Eso es lo que está pensado y es lo que está recogido. Y se han elegido esos trámites no al azar, evidentemente, sino porque son los más demandados por la ciudadanía y para que así se puedan realizar fuera del horario de apertura de las oficinas con esa intención de acercar la administración del ayuntamiento a la ciudadanía. En cuanto a la otra cuestión que planteas, evidentemente yo de una denuncia en prensa no voy a entrar, pero sí somos conscientes de la imposibilidad de la realización de ese trámite a través de este sistema, que es al que vinculáis en vuestra pregunta, y ya os he explicado el porqué, porque está pensado para otros, pero en todo caso, y siendo conscientes que realmente tenemos un sistema interno de la domiciliación de esos servicios y con unos plazos, ya se está trabajando para que se pueda realizar ese trámite de la forma más eficaz posible a poder ser en el mismo momento. Si necesitarais más información concreta de la domiciliación de esos recibos, evidentemente, como se hace ya desde el propio departamento, que aquí entraría Hacienda,
os se debería de dirigir la pregunta o que os acaben de complementar la información que yo os estoy trasladando en otra comisión, porque en esta hablamos de esa atención ciudadana, qué es lo que presta y cómo se presta. Y a la cuestión de fondo de la domiciliación, pues afecta a cómo se organiza desde ese área. ¿Vale? Perdón, entiendo por lo que me has dicho en la primera parte que sois conscientes del problema que existe y Sí, que de alguna de manera... la situación, del problema, bueno, de la situación o de la forma en que tenemos la organizada la domiciliación de determinados recibos, sí. de alguna manera Somos conscientes, se está trabajando en ella. para mejorarlo. Sí, claro, para poderlo hacer de forma más Y eficiente. por otro lado, entiendo que tendré más datos si hago esta pregunta en la Comisión de Hacienda. No, quiero decir que si la cuestión de fondo última es algo relativo a cómo se hace la domiciliación y demás, pues Vale. que lo siento. Aquí nosotros, en este caso nosotras, lo que vamos a explicar o lo que es la atención ciudadana. Entonces, lo que quiero trasladar es que en esa máquina que vosotros uníais en vuestra propia pregunta, lo que hace falta es para poder realizar ese pago de recibos es con la carta de pago que se tiene o que ya está impresa en esa máquina. Otra cosa es cómo está organizado el tema de la domiciliación de pagos, que excede de la competencia de esta comisión. Vale, de acuerdo que igual hemos redactado la pregunta en la comisión que no correspondía, pero la pregunta, y vuelvo a leer el texto de la pregunta, es: desde el Grupo Municipal Popular solicitamos información acerca de la denuncia en prensa de un vecino acerca de la complicación que supone la domiciliación de recibos en el Ayuntamiento de Guecho. Sobre todo, no es que lo liguemos al kiosco de autoservicio, sino que es que hay un problema de domiciliación y que lo además nos viene de alguna manera agravado, motivado o reflejado cuando nos estamos ofertando un servicio que entendemos que es cojo. Pero bueno, me doy por contestado en la pregunta. Vale, es que ricasco, Javier. Hurrengoa. Las siguientes del Elkarrekin Podemos. Carolina, adelante. Vale, el pasado 12 de mayo, en uno de los encuentros organizados por el Área de Promoción Económica para la Dinamización y Promoción de la Hostelería de Guecho, se presentó ante este sector el informe Análisis de la oferta hostelera de Guecho y Estudio de la demanda. Sobre eso solicitamos que también se presente el informe ante esta comisión y sus conclusiones. Queríamos conocer si hay medidas previstas que se deriven de las conclusiones de dicho informe y qué opiniones le mereció este informe al sector de la hostelería. Vale. El informe está parcialmente elaborado. Ayer se reunieron los hosteleros para hacer sus aportaciones y sí me gustaría aportarlo y debatir sobre ello cuando esté totalmente terminado y poder ver todas las aportaciones, resoluciones finales, conclusiones, etc. Entonces, por no adelantar parte de ellas, ¿vale? Entonces, no sé Bien, solo que como veíamos que había habido una presentación, pensamos que era que estaba todo cerrado, pero bueno, cuando lo tengáis, vale, que nos lo presentéis. Vale. Hurrengoa. La segunda la hemos retirado, la tercera va sobre la ordenanza de taxis. Sabemos que desde el sector se han formulado esta petición a la alcaldesa y que aparece como uno de los puntos a tratar en el foro empresa. Además salió alguna nota después de hacer esta pregunta, pero bueno, hago la pregunta igual. La pregunta es cómo se va a dar curso a la petición de lo de la ordenanza, qué plazos se contemplan para la nueva ordenanza de taxis, si hay intención de hacerla antes de que termine la legislatura y si se va a incluir en la misma un calendario normativo del próximo, o si se va a incluir la misma en el calendario normativo del próximo año o curso. Vale. Pues mediante acuerdo número 476 de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de diciembre de 2021, ya se aprobó el calendario normativo del Ayuntamiento de Guecho para el ejercicio 2022 y dentro del contenido de dicho acuerdo se recogía dentro del área de Secretaría General la modificación del reglamento del servicio discrecional de automóviles de alquiler de viajeros. Luego ya está incluido. Esto es, vosotros habláis de ordenanza, creo que incorrectamente desde el punto de vista jurídico lo que tenemos es un reglamento y este reglamento ya está previsto en el calendario normativo que se proceda a su modificación. Disculpa, Kelche, ¿me puedes repetir la fecha? Sí. De la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de diciembre de 2021.
Ahí se aprobó el calendario normativo. Entonces, cuando los taxistas preguntaron por la ordenanza, que se les reconoció que era necesaria, que se iba a empezar a trabajar en ella, ¿por qué eso no se les ha comentado que esto era eso? En los foros que se les ha tenido que comentar, creo que salvo error se les ha comentado. Sí se les ha comentado. Ellos ya sabían que estaba incluido bueno, sabían, o en principio tendrían que saber, porque en nuestra actuación ya está recogido. O sea, es que es tan claro como ir al acta. Bueno, debo manifestar que a mí me da la sensación de que en este momento estáis haciendo un encaje de bolillos un poco interesante, porque evidentemente sabemos en qué fechas hace poco se han reunido los taxistas, donde manifestaron la necesidad de la ordenanza, donde se les reconoció que era necesaria, y esto que me acabáis de decir así tal cual no se les dijo. Entonces a mí me parece... No sé si se le trasladó, perdona Carolina, no sé si se les trasladó correctamente o no, no estuve presente en ese momento, pero lo que realmente es claro, y no estamos haciendo encaje de bolillo, porque con efecto retroactivo difícilmente se puede hacer encaje de bolillo, te repito que la modificación del reglamento del servicio discrecional de automóviles de alquiler de viajeros, es decir, el reglamento que regula la parte que nos corresponde del taxi o de los taxis en Guecho, está aprobado en el acuerdo de la Junta de Gobierno del 14 de diciembre del 21. O sea, ya lo teníamos previsto el hacerlo. Éramos conscientes y estaba previsto. Entonces, es lo que se vino. Y lo que se ha venido diciendo es que ya estaba previsto el realizar eso. La siguiente pregunta, que viene en el mismo sentido, ¿cuándo está previsto tramitarse? Pues como dice la primera pregunta, está clara. Se va a tramitar durante el 2022, durante el 2022 se va a realizar la tramitación de esa modificación del reglamento. Y es más, como ya también lo preguntas, también te contesto para que veas que no es que es algo casual, sino simplemente decir que está previsto tramitarlo a lo largo del 22 y la forma en que se va a tramitar, como no puede ser de otra forma, y creo que todos y todas los que estamos aquí somos conocedores que la tramitación para la modificación de un reglamento, porque el reglamento es larga, y se va a seguir el procedimiento que ya está establecido por parte de esta alcaldía en el año 2017, no nada de ayer, sino 2017, cómo se tiene que proceder a hacer la modificación de un reglamento o una ordenanza, que en estos casos a los efectos nos da igual que sea reglamento o ordenanza, porque el procedimiento básicamente es el mismo. Entonces ya estaba previsto y se hará conforme a lo que está recogido en esa instrucción del 2017. Bueno, por un lado manifestar que como nosotros estamos pidiendo que se haga esta ordenanza, reglamento, bueno, que esto se actualice porque está como desde los 70 sin actualizar. Entonces ese lado nos parece positivo y estaremos muy pendientes de que se dé tal y como dice ahora. Nos dicen que está incluido en el año legislativo, nos parece estupendo, pero sí debo decir que muchas veces ya hemos hablado, no solo aquí, sino en pleno, de la necesidad de esa ordenanza y es la primera vez que nos decís que está incluida en el calendario legislativo y que ya la tenéis en cuenta. Bueno, en todas las demás veces se nos ha dicho... que se hablará, que se mirará no, y que se pensará. Que se está en ello, que se está trabajando, que se está estudiando y que se está mirando. Si vosotras desconocíais que ya estaba en el acuerdo de la Junta de Gobierno, pues lo siento, pero cuando se ha dicho es que ya estaba previsto y que se está trabajando, pues es que está previsto y que se está trabajando. Yo solo por matizar, en la última reunión, que sí estuve presente, después de la alcaldesa y sobre todo con la elaboración de las bases de subvención para los taxistas, ahí se le dijo al presidente que ese proceso sigue su línea. O sea, yo creo que ya conocía, y eso fue hace no mucho, un mes. Hace un mes. Voy a la siguiente pregunta. Vale. Es sobre el tema policía local y ocio nocturno. Se ha anunciado que la policía incrementará sus intervenciones en el ocio nocturno. Nos gustaría saber si el aumento de esas actuaciones va a ser similar al de años anteriores a la pandemia o si por el contrario estamos ante un incremento real de la presencia de intervención policial durante las noches en nuestro municipio. No vamos a entrar en valorar si es bueno o malo, solo queremos saber el dato. Bueno, pues voy a entrar con una matización. Ha pasado parecido antes con la pregunta que ha hecho el PP. No es que, según vuestra redacción, decís que se ha anunciado
No sé a qué te refieres, no se ha anunciado nada. Ha aparecido una nota en prensa, si es a lo que os estáis refiriendo, y yo una nota en prensa no voy a desmentir ni voy a explicar. La noticia será del medio al que se hace referencia. Lo que sí voy a explicar y te voy a responder es que la Policía Local de Guecho, como se ha hecho y como viene haciendo y como se ha explicado en numerosas ocasiones, se ha explicado en pleno cuando ha sido necesario y se ha explicado en esta comisión informativa largo y tendido cada año cuando se plantea la memoria del año anterior. La última, si no recuerdo mal, fue en marzo o abril, no me acuerdo exactamente, cuando vino el responsable de Seguridad Ciudadana, el comisario, a explicarnos la memoria. Creo que todos conocemos cómo funciona o cómo trabaja la policía de Guecho. La policía de Guecho tiene un modelo y seguimos encaminados hacia ese modelo y seguimos trabajando como una policía de proximidad. Eso quiere decir que en ese modelo policial la policía analiza las incidencias que se producen en su municipio, establece, por lo tanto, las tareas y los dispositivos policiales en virtud de ello, porque nuestra principal tarea es preservar la seguridad ciudadana en toda su amplitud y en todos sus ámbitos. Y, en su caso, pues iniciar los correspondientes expedientes sancionadores en los casos de comportamientos que no se atienen a la normativa, bien porque sean infracciones penales, porque sean infracciones administrativas derivados de comportamientos incívicos o que incumplen alguna normativa. En ese sentido es como viene trabajando. Luego la policía lo que detecta, si detecta una situación en un momento determinado, en una situación determinada, en un sector determinado, en un barrio determinado, lo que hace es determinar qué tareas va a colocar. En ese sentido es así. Y es lo que venimos trabajando. Si detectamos que se están produciendo X situaciones, pues el dispositivo que se va analizando y que puede ser cambiante se establece. Sí que tenemos evidentemente establecidas tareas, como no puede ser de otra forma, en torno a aquellos lugares donde se producen incidencias. Y, por lo tanto, si la incidencia viene vinculada en algunas ocasiones a un horario nocturno, porque en ese horario nocturno la ciudadanía lo que hace es tener una actividad cercana a actividades hosteleras, pues se producen comportamientos incívicos a las entradas o a las salidas o en otros momentos cerca de actividades hosteleras, pues actúa. Si tenemos problemas a otras horas en otros lugares porque se están produciendo hurtos en las playas, pues actuará en las playas. Entonces, esa es la forma que actúa la policía. Dispositivos y tareas establecidos en virtud de los datos que teníamos y se mantienen en el tiempo, dependiendo cuáles sean. Para haberse entendido con referencia a la pregunta, entonces, podemos decir que no es que se han incrementado las intervenciones en el ocio nocturno, sino que es que, de acuerdo a esas necesidades detectadas que se está comentando o que está comentando la concejala, cuando hay esas necesidades detectadas, pues se modifican las actuaciones para atender según las necesidades que haya. Se modifican, no se fijan las tareas y los dispositivos policiales adecuados a cada momento ante la incidencia que es detectada para preservar esa seguridad ciudadana. Entonces, digamos que la información que se conoció no obedece a un aumento real de las intervenciones. Repito que no sé de qué información te refieres y la información que se ha dado y cuando se ha preguntado se ha dado desde esta atalaya. Lo que aparece en prensa, pues aparecen datos, evidentemente, porque puede aparecer en prensa datos que se han preguntado, datos que no se han preguntado, y yo no voy a entrar a lo que dice una nota de prensa, no lo he hecho con anterioridad y no lo voy a hacer en este caso. Si tenéis alguna duda como grupo político, pues lo que tenéis que hacer es preguntar en el foro correspondiente, que en ese caso el foro es este. Bueno, creo que es lo que hemos hecho, precisamente para saber... Habéis hecho referencia a que se ha anunciado en prensa y yo te acabo de decir cómo funcionamos. Tú misma acabas de decir que no vas a entrar a más detalle. Yo te digo cómo funcionamos en respuesta a tu pregunta. No voy a entrar a otros datos. Si quieres otros datos concretos, si los tengo ahora, te los doy. Si no los tengo, pues los recabo y los trasladamos.
Pero la pregunta es en el sentido que te acabo de explicar. Tareas previstas en virtud de incidencias o en virtud de datos que se analizan y somos conscientes que pueden tener, pero de todo tipo. Si sabemos que mañana va a haber precipitaciones intensas, pues tendremos una tarea pensando en ver cómo puede afectar esas tareas, esas precipitaciones intensas. Si sabemos que vamos a tener una aglomeración de gente y que pueden ampliarse el número de hurtos, porque somos descuidados, como por ejemplo esta noche, y dejamos nuestras cosas, o no somos tan descuidados, pero quien está trabajando al descuido nos puede sustraer el móvil o la cartera, pues tendremos un dispositivo policial ad hoc para eso, dependiendo de las incidencias y de las circunstancias y de los datos que trabajamos con anterioridad. La prevención y la proximidad es nuestro modelo policial de actuación. Creo que, a mí, sinceramente, creo que me había quedado más claro antes que después de toda esta rueda que habéis hecho al final para la respuesta. Lo que estoy entendiendo que, vale, me apunto, no vuelvo a preguntar en plan de cómo han dicho en prensa, sino que pregunto directamente, ¿se han incrementado las actuaciones policiales en el ocio nocturno? Que esa sería que era la pregunta realmente que queríamos conocer. Entiendo que no es que haya habido, según lo que he entendido, ¿no?, un incremento real de las actuaciones, sino que según las necesidades que se detectan, se definen unas tareas y que de esa manera pues se van manteniendo algunas actuaciones y que aquí no estamos hablando de si son más o menos, o sea, que se mantienen las actuaciones que sean necesarias. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Claro. Vale. Pues hago el resumen más que todo porque me pareció supremamente confusa la explicación. Gracias. Sí. Bueno, pues ya lo siento que sea confusa mi explicación. Lo que creo que queda claro es cómo viene trabajando esta policía y es lo que ha habido. Si realmente hay más incidencias, igual se ha incrementado. Si tenemos menos, habrá descendido, pero incrementado en relación a quién, cuándo y cómo. Eso es lo que quiero trasladar. Nuestra forma de trabajar, creo que se ha explicado 1000 veces, es en virtud a la prevención y dependiendo lo que veamos, incrementaremos, pondremos o no pondremos. Si la pregunta es más concreta, la respuesta será más concreta. No sé si hay alguna otra cuestión. Bye, Javier. Perdón, incidiendo un poco en el tema, es que le estoy dando vueltas a lo de la domiciliación y atendiendo a la famosa máquina esta nueva que me acaban de explicar que es para pago de recibos y certificación de empadronamiento, ¿se está pensando si esta máquina también podría servir para domiciliar pagos? Pues, en lo que me has comentado de que estáis trabajando en algo de eso, lo que no sé si esto corresponde a esta comisión o más a la otra. Pues creo que creo que te lo he explicado. En principio, si es de domiciliación, dirígela directamente al área competente y te dirá en ese sentido. Yo ahí no te puedo responder. ¿La máquina en cuestión es competencia de esta comisión o no? Sí, la máquina sí, por eso te he contestado que lo que está previsto que la máquina haga con esa finalidad de acercar a la ciudadanía es poder pagar los recibos que ya están emitidos, que ya tienes la carta de pago. Tú vas con tu recibo y lo pasas. Si la máquina es competencia de esta comisión, pregunto si los servicios de la máquina no permiten, hoy por hoy, si tu pregunta es ¿puedo domiciliar a través de la máquina? ¿Esa es tu pregunta concreta? No, pues no no. se puede. Mi pregunta es si la gestión de esa máquina corresponde a esta comisión, si en esa gestión que tiene esta comisión sobre esa máquina, si se está pensando en introducir más servicios, como puede ser la domiciliación. Como no eso es lo que ya no sé si corresponde aquí o corresponde a Pues en Hacienda. concreto el de domiciliación no te lo puedo responder yo tampoco. Si quieres te lo respondemos en la próxima comisión desde ese punto de vista de la máquina, no de la problemática de la domiciliación. De la máquina, por eso Vale, centrándome perfecto. en que la máquina En principio no se puede. No sé si está previsto que luego se puedan realizar otros trámites como el que estás planteando. Lo responderíamos en la próxima comisión si no. De acuerdo. ¿Vale? Muy bien, gracias. Venga. Norbeitek. ¿Alguien más desea intervenir? ¿No? De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Damos por terminada la comisión.